como empezamos ayer, hablando de los deslices doctrinales, ¿verdad? Pusimos el ejemplo de la mujer samaritana, que aunque estaban tocando el tema de adorar, que ese era el tema correcto, se habían desviado al lugar de adorar en lugar del mensaje central de cómo adorar. Luego puse el que yo considero el desliz más grande, que Nicodemo, cuando es confrontado con Jesús, con que es necesario nacer de nuevo para. Esas son las palabras que, leyendo en español, el énfasis va a ser en lo que está después de para. Nacer de nuevo para poder ver. Nacer de nuevo para poder entrar. Pero también Nicodemo se deslizó y se enfocó en cómo nacer de nuevo. Aunque Jesús le dijo, no te maravilles de eso. Y luego vimos los ejemplos bíblicos de que se predicaba el evangelio del reino. No se mencionó nunca en las prédicas del Nuevo Testamento. Hay que nacer de nuevo. Eso pasa. ¿Cuándo pasa? ¿Cómo pasa? ¿Es Dios el que lo hace? Y solo Él conoce los corazones. Nosotros podemos pensar de una manera, pero Él piensa de la manera correcta y Él sabe quién es. Entonces puse esa base para hablar del gobierno. Y en la invitación que les hicimos, verá, estaba la pregunta: ¿qué viene a su mente al oír la palabra gobierno? ¿Qué es lo primero que viene a su mente cuando oye hablar del gobierno? Por lo general, la grandísima mayoría piensa inmediatamente en el gobierno civil, en los diputados, en los alcaldes, en el presidente, los jueces y todo lo demás, todo lo que tiene que ver con el gobierno civil. Y por eso es que tenemos también muchos problemas cuando no nos paramos a buscar en las escrituras la respuesta. El manual del Creador tiene la respuesta para todo. Y el manual del Creador nos enseña lo que es cada cosa, lo que es cada función, lo que es cada relación y todo lo demás. Y el concepto de gobierno es el que primero quiero aclarar. Ya le dije, estamos deslizados. En el concepto de gobierno estamos totalmente deslizados. Nos hemos quedado sesgados siguiendo una de las 5 formas de gobierno que están mencionadas en la Biblia. Y eso es lo que yo quiero presentarles, o al menos tratar de avanzar en esto el día de hoy. La Biblia advierte, y tengo que seguir repitiéndolo porque es la Biblia la que lo advierte, y mientras está en la Biblia y nosotros no hagamos algo al respecto, sigue siendo verdad. El pueblo es llevado cautivo porque no tiene conocimiento. Isaías 5:13. El pueblo es destruido porque desecha el conocimiento. Oseas 4:6. Y yo le exhorté ayer a que no deseche lo que estoy hablando simplemente porque va a ir en contra de lo que usted ya sabe, o le va a parecer que estoy hablando de mundanalidades y me estoy apartando de lo celestial y todo lo que ya haya en su mente, como lo hubo en mí. Déjeme echarme un poquito para atrás y comenzar por el principio de que yo fui, así como lo que estoy censurando hasta cierto punto, yo fui eso. Porque en la denominación en la que crecí, eso fue lo que me enseñaron, eso fue lo que aprendí, eso fue lo que prediqué. Pero con la pequeña, gran diferencia de que la misericordia de Dios seguí leyendo la Biblia por mi cuenta y me empecé a dar cuenta de las cosas que estaba predicando, pero que no las miraba respaldadas con la palabra, y por el contrario, sí miraba otras. Entonces, eso es lo que le quiero mostrar. El concepto de gobierno. Si el gobierno va a estar de acuerdo con el propósito perfecto de Dios, debe estar fundamentado en los principios y preceptos de la palabra de Dios. Yo sé que en eso todos tenemos que estar de acuerdo. Para que el gobierno funcione, tiene que ser con los principios de la palabra de Dios. Pero eso implica que los más indicados para conocer y enseñar lo que es el gobierno debemos ser los que creemos en la Biblia. Fíjese, empiece a darse cuenta la responsabilidad que tenemos. Porque ¿quiénes somos los responsables de enseñar la palabra? ¿A quién se nos ha comisionado para ser luz del mundo y sal de la tierra? A nosotros. Y lo que más afecta al mundo, en cualquier parte del mundo, en cualquier nación del mundo, ¿qué es lo que más afecta? El gobierno civil. ¿Por qué?
porque es el que debiera de proteger, y si hay asesinatos y toda la crueldad que hay, es que no está haciendo su trabajo. El gobierno civil es el que debe de hacer leyes que protejan a los justos y castiguen a los malos. Y es donde debieran de estar las gentes más honestas, y es donde están muchos corruptos, en su mayoría muchos corruptos. ¿Ven? Y entonces, y nosotros los creyentes, los que predicamos el evangelio, los que decimos ser voz profética de Dios, los que decimos ser los representantes de Dios, ¿qué estamos haciendo para que el gobierno del reino de Dios sea los principios de la palabra de Dios? Comencemos entonces por ver en dónde estamos en nuestro entendimiento de lo que es gobierno. Le voy a leer del diccionario Vox 4 definiciones de gobierno. La primera dice: acción y efecto de gobernar o gobernarse. ¿Ok? Acción y efecto de gobernar o gobernarse. La segunda dice: forma política según la cual es gobernado un estado. La tercera dice: conjunto de los ministros de un estado. Y la cuarta dice: empleo de gobernador, distrito que rige, su residencia y tiempo que dura el mando. Lo que es más, pone una sección de sinónimos de gobierno y dice: gobernación, gabinete, ministerio. ¿Se da cuenta? Fíjense que la primera de las 4 definiciones es acepta acción y efecto de gobernar o gobernarse. ¿Ok? Ese es el gobierno, la acción y el efecto de gobernar o gobernarse. Pero las otras 3 se refieren solo al gobierno civil y a los empleados del gobierno civil. Y eso es lo que en la mayoría hay. Si en los diccionarios eso es lo que predomina, imagínense, entonces la gran mayoría de la ciudadanía, cada vez que oye gobierno, está pensando solo en el gobierno civil. Entonces, para ver cuál es el verdadero gobierno, me voy a ir, como siempre hago, a buscar en la Biblia la primera vez que se menciona gobierno. Y ahora déjeme aclararle, no hay ni una sola vez que salga la palabra gobierno, pero sí sus derivados o sus acciones: gobernante, gobernador. Gobierno en sí exactamente no hay. La palabra que se traduce gobierno en el idioma original, la primera vez que aparece es acá. Le digo que la palabra en hebreo está escrito Mizra, con H al final, Mizra H, y se traduce imperio y principado. Esas son 2 de las 3 palabras con las que se identifica el gobierno en la Biblia. Ahora, ya con eso, el origen del gobierno está acá en Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Dice así: porque un niño es nacido, hijo nos es dado. ¿Ok? Nace un niño y un hijo es dado. Y luego sigue: y el principado, el gobierno, y el principado estará sobre su hombro. ¿Qué es tener algo sobre el hombro? Ser responsable. La carga está sobre mis hombros, ¿verdad? Eso es responsabilidad mía. Entonces dice: y el gobierno estará sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado, ¿qué es dilatado? El dilatado es algo que va en continuo crecimiento. Bueno, lo voy a leer en el diccionario mejor para decírselo. Pero ahorita dice: lo dilatado de su imperio, o sea, lo dilatado de su gobierno. Fíjese, el gobierno estará sobre su hombro, y lo dilatado de su gobierno, lo dilatado de su imperio, y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Fíjese lo importante, el tema principal aquí es el gobierno de Dios. Porque un niño es nacido y un hijo es dado, y el principado, el gobierno, está en su responsabilidad. ¿Quién es el niño nacido? Jesús. ¿Quién es el hijo dado? Dios Hijo. Y por eso es que decimos de Jesús todo hombre y a la vez todo Dios. ¿Por qué? Porque en él habitaba corporalmente, eso está en la Biblia, no lo estoy diciendo yo. En él habita corporalmente la plenitud de la deidad.
Al dejar que la Biblia interprete a la Biblia, ya no tengo que hacerme bolas en cómo es que Jesús es todo hombre y es todo Dios. Porque ahí dice, en él habita la plenitud de la deidad. Bueno, entonces el tema aquí es el gobierno. Todo lo lindo de que dice su nombre será admirable consejero. Todo eso es precioso, pero es para que ejerza el gobierno del reino de Dios, el gobierno justo. Ahora le voy a leer otra definición de gobierno, pero del diccionario Webster de 1828. ¿Por qué uso ese diccionario para los que no me han oído? Porque el señor Webster era un hombre temeroso de Dios. Y cuando ya no desde el principio, no nació en un hogar cristiano y creció cristiano, no, al principio él no tenía el conocimiento de Cristo, pero cuando ya tuvo el conocimiento de Cristo y en sus estudios y en todo lo demás, llegó a escribir el diccionario Webster, el original de 1828, en el cual hasta para ilustrar el uso de una palabra pone un versículo bíblico. Aquí no voy a usar los versículos bíblicos solo para darle las definiciones de gobierno. La primera dice, gobierno significa dirección, regulación, control y restricción. Ejercicio de la autoridad, fíjense pues, significa dirección, regulación, ¿va? Dar dirección, regular las reglas del juego, controlar que no se salgan y restringir otras cosas. Vale. Ahora sigue diciendo, ejercicio de la autoridad, dirección, regulación y restricción. Repito, dirección, regulación y restricción ejercida sobre las acciones de los hombres en comunidades, sociedades o estados. Capte esto, yo hago énfasis porque es lo importante. El ejercicio de la autoridad es dirigida a las acciones de las personas. O sea, el gobierno va a entrar en función solo cuando hay acciones. No es para dirigir pensamientos, no es para dirigir preferencias, no es para dirigir nada, sino las acciones. Si son acciones buenas, el gobierno sencillamente las regula, no limita, pero si son malas, las restringe y las castiga. Bueno, ejercía sobre las acciones. Ejercicio de la autoridad, un ejemplo aquí, el ejercicio de la autoridad por parte de un padre o cabeza de familia. Ahí ya empezamos a ver que hay otras clases de gobierno. Por ejemplo, aquí él me lo mencionó por lo menos dos. Bueno, entonces el origen del gobierno, quede claro, el origen del gobierno es Dios. Un niño es nacido, un hijo es dado y el principado, el gobierno es dado sobre sus hombros. Él es el receptor y el responsable de la autoridad gubernamental. El único gobernante es Dios. Un ejemplo de su gobierno en las personas. Pero déjeme regresar al versículo. Es que el versículo este tiene tanto y me lo iba a saltar, pero mejor no. En primer lugar, aparte de que el principado, el gobierno está sobre su hombro, note que la paz del imperio. Primero viene la justicia, el imperio, el gobierno, y luego viene la paz. Y no tendrá límite sobre el trono de David. Está hablando de Israel. No. Recuérdese que en la genealogía de Jesús, la genealogía termina hasta David, y de David se salta hasta Jesús. Por eso es que en el llamado Nuevo Testamento, cuando la gente seguía a Jesús, hijo de David, es Jesús al que se está refiriendo aquí, ¿ok? Para que no vayan a seguir pensando que Israel tiene algo que ver con el reino de Dios hoy en día. No tiene nada que ver con el reino de Dios, excepto como todas las demás naciones, en ese aspecto. Ok, eso entonces sobre el trono de David, disponiéndolo y conformándolo. Fíjese, ¿en qué lo va a confirmar? En juicio y en justicia. Esas dos palabras son claves. Recuérdese que a Abraham dice que lo va a engrandecer Dios, porque sabe Dios que Abraham va a enseñar justicia y juicio en su casa. Y luego aclara que justicia y juicio es el camino de Dios. Entonces usted es creyente y está diciendo, Señor, muéstrame tu camino, justicia y juicio. Sí, pero yo no voy a trabajar de juez y todo. No, oiga, no. Justicia y juicio en el deporte.
Justicia y juicio en la familia, en la educación de los hijos. Justicia y juicio en el trabajo. Justicia y juicio en sus relaciones interpersonales. Esa es la característica del reino de Dios. Esa es la cultura del reino de Dios. Justicia y juicio. Entonces, desde ahora y para siempre, el reino de Dios ya vino, se está estableciendo lentamente por nuestra dureza de cabeza y de corazón, pero se vino a quedar y llegará el momento en que los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Dios y nuestro Rey y Señor. Ok, entonces el tema principal de esta profecía, como digo, es el gobierno de Dios. Las palabras principado e imperio son las mismas en el original, en el manual del Creador. Tenemos la paz. El tema central es, mire, esto es importante, lo voy a leer para que quede claro. La gran comisión de hacer discípulos a todas las naciones, no a las personas. Si conoce la Biblia, usted sabe que dice que cuando Cristo venga en su gloria y sus santos ángeles con él, esto es Mateo 25, y se sentará en su trono y entonces dividirá, separará a las naciones, no a personas, a las naciones, como se separan las ovejas de los cabritos. Y luego va a reinar con vara de hierro. ¿Por qué? Porque cuando Él venga no es como la gran mayoría del cristianismo cree. Él viene y, a sacarnos de aquí. Y no, Él no viene a sacarnos para nada. Él viene a reinar. Y desde luego, como solo habrá unas naciones ovejas y otras naciones cabritos, y en esas naciones ovejas, no significa que todas las personas, de que todos los ciudadanos son ovejas. El gobierno es gobierno de Dios. Mire, se lo pongo de esta manera. Esta es la ilustración que casi siempre uso. Si estamos en una escuela y todos los alumnos son cristianos, pero el manual que enseña el maestro, aunque el maestro es cristiano, pero el manual que enseña es humanista, ¿es esa una iglesia, es una escuela cristiana? No, es humanista, porque se están siguiendo las instrucciones humanistas. Bueno, si por el otro lado estamos en una iglesia donde unos son cristianos y otros, la gran mayoría, no, pero se enseñan los principios de la palabra de Dios. ¿Es esa una escuela cristiana? Sí, aunque no todos los alumnos sean cristianos. ¿Ve? Entonces lo mismo con la nación. En las naciones van a haber creyentes y no creyentes, pero van a ser los gobiernos que se hayan dado cuenta que tenían que gobernar bajo los principios de la palabra de Dios, los que serán las naciones que serán consideradas ovejas. Y las naciones que se aferraron a sus leyes comunistas y todas esas barbaridades y sencillamente no aceptaron la ley de Dios, serán las naciones cabritos. Entonces, los gobernantes serán castigados de los cabritos y los gobernantes de las ovejas serán alabados. Pero todos los ciudadanos van a ser gobernados por el Rey Jesucristo con vara de hierro. Eso no significa que los va a andar garroteando tiránicamente, sino que su justicia, su autoridad es firme, no cambia. Y va a enseñarles la verdad hasta que todos vengan al conocimiento de la gloria del Señor. Desde luego habrán algunos que serán quitados porque sirven de tropiezo. Pero habrán otros que, por sus denominaciones, por aferrarse a sus tradiciones, aunque si hayan creído en Cristo, serán salvos como por fuego, pero no tendrán recompensa. Y esos van a necesitar la vara de hierro para ser enseñados de su gran error, haber rechazado la palabra de Dios. Ok, ahora, fíjese, regreso entonces a esto. La gran comisión es la de hacer discípulos a todas las naciones, no a personas individuales. Y eso requiere la predicación del evangelio del reino. Pues su tema central no es el perdón de pecados, sino el alineamiento con las leyes y normas de Dios, con las leyes y normas del reino. Déjame repetir eso. La misión principal de la proclama no es de que se arrepientan de sus pecados. Sí, claro.
El que no se arrepiente nunca va a ser perdonado, nunca va a alcanzar la misericordia de Dios, así que tienen que arrepentirse. Pero el evangelio que se predica no es arrepiéntanse de sus pecados. El evangelio que se predica es arrepiéntanse de su entendimiento del reino. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué más? Porque note lo que sigue diciendo Romanos capítulo 2 versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, ellos serán justificados. Muchos oyen, ¿verdad? Que somos pecadores, muertos en nuestros delitos y pecados, sin esperanza y sin Dios en el mundo, ajenos a los pactos de la promesa, etcétera, etcétera, y se arrepienten y son perdonados. Pero entonces creen que ya llegaron a la meta y no se dan cuenta que apenas es la salida. El banderazo de salida es el nacer de nuevo para empezar a crecer y llegar a la madurez y ser parte del reino de Dios. También dice el texto de Isaías, lo dilatado, de la raíz hebrea rabá. Eso significa que su gobierno irá en aumento sin límite, va a estar creciendo continuamente hasta llenarlo todo. No solo todo en la tierra, sino que todo en todo el universo, porque dice que de ese crecimiento no tendrá fin. De lo dicho entonces anteriormente, podemos sacar esta conclusión. Escuche, el gobierno es el fundamento del trato ordenado de Dios con el hombre. ¿Cómo es que puede tener relación Dios con el hombre? Por medio del gobierno. ¿Por qué? Porque para el gobierno, cuando nos justifica el gobierno, tenemos paz para con Dios. Y entonces podemos ser sus súbditos. En otros textos dice que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Ve? Ya el gobierno es el trato ordenado de Dios con el hombre. Y la función principal del evangelio es restaurar. ¿Restaurar qué? Primero, la relación del hombre con Dios. Sí, de acuerdo. Porque estamos muertos espiritualmente y lo único que nos puede hacer nacer de nuevo es la restauración con Dios, por medio del arrepentimiento y la palabra. Pero también es la restauración de las instituciones. Hay 3 instituciones fundamentales en la Biblia. Y las voy a mencionar adelante. Y cada una de ellas tiene que funcionar de acuerdo al diseño de Dios. Y ahorita están fuera del diseño de Dios las 3. Tenemos que restaurarlas a que se pongan en el diseño de Dios. Y dice, por ejemplo, cuando una persona, fíjense que todo tiene que ver con gobierno. ¿Qué pasa cuando una persona nace de nuevo? La Biblia dice que pasó de la potestad, del poder, de la autoridad, del gobierno, de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Ve? Es un rey que vence a otro rey y toma ahora a los ciudadanos y los restaura en su reino. También cuando se habla de echar fuera demonios, bueno, ¿qué es? Es un hijo del verdadero rey echando fuera a un súbdito del rey rebelde, del enemigo. ¿Por qué? Porque los demonios están sirviendo al rebelde, al que se rebeló contra Dios, pero en los verdaderos hijos del reino tenemos toda la autoridad de decirle a esos demonios que se van fuera. Otra vez, es debido a la autoridad del reino. El poder que tenemos es por el rey, que bajo el gobierno de ese que rey estamos. Lo que capacita a cualquier autoridad para fungir en su ámbito es el gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? El ejemplo que oí, fíjese que lo oí hace años y se me quedó tan grabado que es tan fácil, por lo cual lo tengo en mis notas. Que, por ejemplo, pongo aquí, un policía levanta la mano y ¿qué pasa con el tráfico? Para. ¿Qué es lo que hace que ese policía pueda detener al tráfico con solo levantar la mano? Definitivamente no es su fuerza, ni siquiera es su uniforme de policía.
¿verdad? Porque cualquiera se pudiera poner un uniforme de policía, pero lo que hay ahí es una cadena de autoridad que une a esa policía con un cuerpo de policía. Ese cuerpo de policía a su vez recibe su autoridad del Ministerio de Gobernación. El Ministerio de Gobernación depende del presidente de la República. El presidente de la República, quien representa el consentimiento de la nación, es dependiente entonces de la nación. Es decir, que el gobierno no es ninguno de esos entes, sino que les da vida. Y esta ilustración es la que también quiero ponerla más claro. El gobierno no es algo, no es palpable. El gobierno es lo que le da vida, le da poder a los departamentos, a las diferentes funciones que se llevan a cabo. Lo pongo como que el gobierno es como la sangre en el cuerpo humano. La mano no es la que agarra, la sangre no es la que agarra, es la mano. Pero la mano puede agarrar porque le da vida a la sangre. Si no hubiera sangre en la mano, seca, no serviría para nada. Y dice aquí en Levítico 11 en los versículos 11 y 14 dice, porque la vida de la carne en la sangre está, porque la vida de toda carne es su sangre. Los pies son los que nos llevan, pero si los pies no tuvieran el fluir de la sangre, no estarían tiesos. El corazón, que es el que le está haciendo fluir la sangre, él mismo sin la sangre no funcionaría. Entonces, el gobierno es la sangre de las instituciones, es la sangre de las relaciones. Eso es lo que los hace que puedan obrar. Eso nos lleva a la necesidad de entender por qué el gobierno humano está distribuido con limitaciones, obligaciones y servicios interrelacionados. Y está en 5 esferas de gobierno. No es, cuando se habla de gobierno, no se va a tener que ahora, de aquí en adelante, ahora que usted va a aprender esta lección, si no lo había oído, de ahora aquí en adelante va a tener que definir a qué gobierno se refiere. Porque hay 5 esferas de gobierno y cada uno, por eso uso la palabra esfera, porque es su ámbito, ¿verdad? Su jurisdicción, y cada uno tiene que respetarse en su jurisdicción. Esas 5 esferas de gobierno se encuentran en 3 instituciones que están en la Biblia. Ok, mencionemos las instituciones. La iglesia tiene la responsabilidad de enseñar estas actitudes y requisitos de Dios, puesto que Isaías dice que el gobierno crecerá sin límite ni fin. Tenemos que ver que el evangelio del reino es aquel que enfoca la responsabilidad de las personas para llenar estas 5 esferas de gobierno. Primero gobierno, el autogobierno, el gobierno de uno mismo, que de hecho era el único gobierno que debiese de existir. Cuando Dios creó al hombre, no le puso ningún otro gobierno excepto el autogobierno. De todo árbol puedes comer menos de uno. ¿Y quién va a evitar que coma de ese uno? ¿Qué gobierno va a estar ahí para detener que lo coma de uno? El autogobierno. No había nada que externamente lo obligara o lo detuviera. Adán tenía libre albedrío y tenía que ejercer autogobierno. Jesús, el postrer Adán, el que viene a solucionar el daño que causó el primer Adán, tuvo autogobierno. Y cuando llegó el momento aún de entregar su vida, Dios le dijo claramente, tiene que ser una decisión tuya. Y Jesús dijo, yo pongo mi vida, nadie me la quita porque es una orden de Dios que yo tengo que decidir si la pongo o la quito. Y voluntariamente venció. Su autogobierno fue, yo me entrego. Y se entregó. Ok, entonces el autogobierno. Y todos tenemos que madurar al autogobierno. A no necesitar que haya un policía detrás de nosotros para no robar. A no necesitar de que alguien tenga que estarnos empujando o amenazando o de que nos va a castigar si no obramos. Sino que por hacer ¿qué? Justicia y juicio.
Si yo sé que es injusto agarrar algo que no es mío, aunque no haya nadie viendo, si lo agarro será para preguntar dónde está el departamento de cosas perdidas, objetos extraviados o lo que sea. Pero yo tengo que ser el que me gobierne. Esa es la meta, que cada uno de nosotros nos autogobernemos, porque ¿cuál es el final? Al final, cada quien dará a Dios cuenta de sí. Pero es que a mí mis pastores me enseñaron, pero es que a mí mi jefe me ordenó, pero es que a mí el general me ordenó que matara a los civiles. No. Nada, ninguna función, ninguna ley que vaya en contra de los derechos inalienables, que son la palabra de Dios, debe de ser obedecida. Y cada quien dará a Dios cuenta de sí. ¿Ok? Entonces el autogobierno. Entonces, consecuentemente, el segundo gobierno, ¿cuál fue la primera institución que Dios estableció en el jardín del Edén? La familia. Entonces el segundo gobierno es el gobierno familiar. Escuche esto. Brevemente lo pongo que el gobierno familiar, el autogobierno tiene la esfera de autocontrol o de gobernarse a uno mismo. El gobierno familiar tiene la esfera de la educación, que los que enseñan son los padres. Tienen la autoridad sobre los hijos, quienes van a dar cuenta a Dios de que cómo se desarrollan los hijos son los padres. El gobierno familiar tiene la esfera de la propiedad. La propiedad la tenían familias. Aquí estaba la casa de fulano y cuando crecieron fueron ocupando propiedad conforme iban creciendo sus familias. La propiedad está en la esfera de la familia y la herencia de los hijos está en la esfera de la familia. Con esto debe ustedes dándose cuenta de que porque ignoramos nuestras responsabilidades es que no podemos ejercer nuestros derechos, porque para ejercer derecho hay que tener la solvencia moral de ser responsable, no solo como los que quieren derechos y derechos pero nada de responsabilidad. No, tengo derecho a comer, sí, pero el que no quiera trabajar, que no coma. También tiene derecho de trabajar, si fuéramos a decirlo, pero no son derechos ninguno de los dos, es responsabilidad. Bien, el gobierno familiar. El tercer gobierno, casi nadie lo conoce, pero es el gobierno de asociaciones voluntarias. Todo aquello en lo que nos involucramos por nuestra propia voluntad con otras personas y llegamos a un acuerdo entre nosotros, ese es el gobierno de asociaciones voluntarias. Los negocios son asociaciones voluntarias. Yo voy al mercado y compro voluntariamente y estoy de acuerdo con el otro de pagar un precio por el producto. No, hay nadie más se tiene que meter en las transacciones de nuestras voluntades, porque eso es nuestra libertad, es un derecho nuestro. Entonces, asociaciones voluntarias son la esfera del comercio, de las profesiones, porque yo escojo un abogado, yo escojo un doctor, yo escojo y todo. Es la esfera de las artes, el poeta, el cantante, el pintor, las artes, ¿verdad? El ballet, lo que ustedes quieran, eso es acciones voluntarias. Cada quien escoge desarrollarlas y busca los maestros y el equipo necesario para hacerlo. Los deportes también en las asociaciones voluntarias. Luego, ya después de estos tres, y a propósito, estos tres que le acabo de leer, autogobierno, gobierno familiar, gobierno de asociaciones voluntarias, se encuentran en la institución familia. No en la institución iglesia, no en la institución gobierno civil. Ok, entonces número 4, gobierno civil. El gobierno civil tiene la esfera de la protección de los ciudadanos. Tiene la esfera de proteger los derechos inalienables bíblicos. Los únicos tres derechos inalienables bíblicos son vida, libertad y propiedad. Todos los otros derechos, porque existirán otros derechos que son temporales, circunstanciales, ¿verdad? Por ejemplo, en una empresa, el jefe puede extenderle ciertos derechos a sus empleados, pero es una cosa limitada porque es solo en esa empresa
bajo este dueño de la empresa para sus empleados. No es algo en el que esté la comunidad. Entonces, esa clase de derechos que son temporales y circunstanciales, esas varían. Y luego vamos a explicar más adelante el rol y la función de los derechos. Pero los derechos inalienables, el gobierno civil tiene la obligación, su existencia es para defender esos tres derechos inalienables: vida, libertad y propiedad. También tiene en su esfera la aplicación de la ley justa. La ley justa, no por el poder, no por la autoridad, debe de enseñorearse de la gente. Cuando el gobierno se enseñorea, cuando el gobierno usa el poder que tiene, no la autoridad que tiene, el poder que tiene para influenciar y mantener a la gente bajo sus garras, eso ya se salió de su esfera, ya se salió de su jurisdicción, ya es una función ilegítima. Y la última que tengo como parte de la esfera del gobierno civil es la defensa nacional contra cualquier invasión extranjera. Después del gobierno civil, entonces ya solo queda un gobierno, el gobierno eclesiástico. Escúchenme en esto, porque aquí van a entrar varios que rápido van a brincar con que no, que griten lo que quieran gritar, pero de todos modos yo les voy a enseñar lo que dice aquí. Gobierno eclesiástico es la esfera de los sacramentos. Los sacramentos le pertenecen a la iglesia. Yo sé que hay muchos que celebran la mesa del Señor o la cena del Señor o la última cena, como le quiera llamar, en su familia, porque el papá es el sacerdote de la casa. Eso no está en la Biblia. Jesús es el que estableció la mesa del Señor y la encomendó Él. Él la ofició y la encomendó a los apóstoles. Tiene que ser una persona representativa del gobierno eclesiástico el que oficie la mesa, los sacramentos, el bautismo y eso. ¿Ok? La esfera de los sacramentos. La esfera de doctrina. Puede ser la familia más cristiana de los cristianos. Puede ser los que conocen más Biblia aún que sus pastores, pero no tienen ningún derecho de hacer doctrina. Bueno, nosotros no nos reunimos en la iglesia porque al fin y al cabo donde dos o tres estemos congregados en el nombre del Señor, ahí está Él y tal. No, son textos fuera de contexto. El Señor estableció su eclesía, su iglesia, y los advierte no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. No lo hagan. El aspecto de sacramentos, doctrina y equipamiento bíblico en todo aspecto está alineado al gobierno de la iglesia, el gobierno eclesiástico. Ok, bien, esas son las 5 esferas de gobierno. Y como le digo, están divididos en 3 instituciones. La primera institución, la fundamental, es la familia. Y en la familia están las 3 primeras esferas de gobierno que le dije. Es en la familia donde se tiene que aprender el autogobierno. Es en la familia donde se tiene que aprender a sociabilizar con los demás, ¿verdad? Las asociaciones voluntarias. Y es en la familia, desde luego, donde está la educación de los hijos y donde está la herencia de los hijos. ¿Ok? La segunda institución es el gobierno civil. Y como ya le dije, el gobierno civil es para la protección. El gobierno civil es para la defensa de los ciudadanos honestos y el castigo de los que violan la ley. El gobierno está para la protección de los derechos inalienables. Y escuchen, el gobierno no da derechos y ni siquiera debe de hacer leyes para con los derechos. Porque si pudiera hacer una ley para con el derecho, es que tendría autoridad sobre los derechos y no la tiene. La única ley que concierne a derechos es su protección y esa es asignada por Dios. Entonces, si tan solo entendiéramos esto, el montón de leyes y artículos que se ponen en las leyes nuestras son basura, porque son una mezcla y una usurpación del diseño del manual del Creador. ¿Okay? Entonces, el gobierno civil tiene que velar por la seguridad de la nación, por la protección de los derechos inalienables y por todo aquello que contribuya al bien común. Y bien común no es bien de la mayoría, no, porque si la mayoría se entorpece y quiere aprobar algo, eso no es un bien común,
Esa es la mayoría escogiéndolo, pero no es para el beneficio de todos. Y por el otro lado, si la mayoría está en contra de una disposición que sí beneficia a la humanidad, aunque no le guste a la mayoría, como es algo que sí beneficia a la comunidad, es bien común y debe de pasar. Y esa es la función del gobierno civil. Y la iglesia, como ya dije, principalmente somos llamados a enseñar a todas las instituciones, todo el consejo de Dios. Tenemos que enseñarle a la persona cómo ejercer el autogobierno, cómo desarrollar el autogobierno, cómo entrenar su alma, cómo renovar su entendimiento. Tenemos que enseñarle a la familia cuál es la función del esposo y de la esposa, que no ha cambiado porque está en el manual. Sigue siendo un varón, sigue siendo una hembra. El varón sigue siendo cabeza de la familia y la hembra sigue siendo ayuda idónea. Y los dos tienen autoridad para hacer crecer a sus hijos en el conocimiento de la justicia y la verdad. Entonces la iglesia tiene que enseñarle eso a las familias. Y también ahí se tiene que enseñar sobre la responsabilidad del trabajo, de la honra del trabajo, de la importancia del trabajo, y la actitud correcta de los jefes, para que no se enseñoreen de los empleados simplemente porque les pagan y porque los otros tienen necesidad, y también de los empleados, para que no se estén quejando. Si aceptaron trabajar porque les ofrecían este puesto por un salario tal y lo aceptan, pues trabajen por ello, ¿verdad? Y si hacen un buen trabajo, tal vez les aumenten o lo que sea. A lo que me refiero es, todas estas cosas se tienen que enseñar desde la iglesia. Y lo más importante, si el reino de Dios es el reino del evangelio, y si todo tiene que hacerse con justicia y juicio, de lo que más debe enseñar la iglesia es la justicia de Dios. Es lo que hoy en día diríamos la política, pero la verdadera política, que es para las personas éticas y morales. Para comenzar, precisamente en el diccionario Webster, que no lo tengo ahorita aquí, pero ya me conozco la definición, y en el diccionario Webster comienza diciendo que la política es parte de la ética. Imagínense eso. Si la política es parte de la ética, la parte es inferior y sometida o subordinada a aquello de lo que es parte. Quiere decir que los políticos bíblicamente deben de ser las personas más éticas para ocupar esos puestos. Ah, sí, pero lo que nosotros tenemos son una basura. ¿Y por qué es eso? ¿Cuántos éticos, morales, respetuosos de la ley están dispuestos a correr a los cargos públicos? A ser los alcaldes, a ser los diputados, a ser los ministros. Ah, no, usted, porque ¿cómo se va a meter con la corrupción? Ajá, sí. Y entonces, la sal no ayuda en nada a detener la corrupción cuando no se mete a la carne y se llena toda de sangre de la carne. Y es la única forma en la que la sal detiene la corrupción. La sal desde lejos diciendo, uy, chis, yo no toco la carne. Y después van a estar reclamando. Bueno, ok, esa es entonces la función de la iglesia. La enseñanza de la verdad, como el apóstol Pablo dijo en su despedida a los líderes de la iglesia. Me voy con la mente tranquila, con la conciencia clara, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. No solo habló de prosperidad, no solo habló de señales y prodigios, no habló de bautismo, habló de todo, política, deporte, ciencia, de todo. Enseñó todo el consejo de Dios, y el manual del Creador tiene consejo para todo. Ok, entonces esto nos presenta que la interpretación predominante de separación de iglesia y Estado no es más que una vil mentira del diablo, y que todos, por no estudiar las escrituras, lo aceptan. Pero por el contrario, si no está Dios, si no está la instrucción eclesiástica en el gobierno civil, es una porquería, es un trapo de inmundicia toda esa justicia. La única justicia es la de Dios. ¿Y quiénes son los comisionados a enseñarlo? La eclesia. Así que
cuando usted ya no use esa frase, porque cuando usted diga separación de iglesia y Estado, usted está diciendo, adelante señor diablo, siga engañando a la gente, porque todos son unos crédulos que en lugar de tomarse el tiempo de escudriñar las escrituras, como borregos van siguiendo a un ciego y todos van a caer juntos en el abismo. Entonces, no es el gobierno civil. Eso no es producto de Dios ni de su palabra, sino de la astucia satánica para evitar que cumplamos la función del evangelio del reino. Entonces, el segundo aspecto del evangelio del reino es traer justicia a las instituciones caídas. La iglesia tiene que ser restaurada. La familia tiene que ser restaurada. El gobierno civil tiene que ser restaurado. Si hablamos de la familia, todos lo aceptan. ¿Okay? O sea, sigue manteniendo la idea de que la familia es lo más importante. Pero como no se está corrigiendo el gobierno civil, pasan todas esas leyes que no son leyes, sino que son agravios bajo forma de ley, en la que ya quieren cambiar el rol de los padres. Que la mujer puede ser igual que el hombre en autoridad y todo. No, en el diseño de Dios la cabeza. Óigame, si usted es cristiano, si usted se dice cristiano, entonces usted tiene que aceptar que en la Biblia dice Efesios, este es un misterio que yo digo de Cristo y la iglesia. El esposo representa a Cristo y la esposa representa a la iglesia. Usted, esposo, está ejerciendo autoridad con el amor y la dignidad que Cristo velando por su esposa y sus hijos. Usted está mostrando que aunque su esposa no sea lo que usted quiere, usted de todos modos se sacrifica por ella como Cristo se sacrifica por una iglesia ciega, por una iglesia cabeza dura, pero Él se sacrifica y sigue teniendo. Dice que Cristo aún padece por causa de su iglesia. Está escrito en la Biblia. Entonces, usted, esposa, sabe que usted es ayuda idónea. Usted puede conocer más Biblia que su esposo. Usted puede ganar más dinero que su esposo, pero sigue siendo ayuda idónea. Y tiene que seguir respetándolo, porque la iglesia tiene que respetar a Cristo. Y no pensar que puede estar cambiando los planes de Cristo o hacer algo mejor que Cristo. Entonces, la iglesia, pues, al menos en teoría se acepta. La iglesia también en teoría se acepta que Dios lo estableció. Pero, ¿qué acerca del gobierno civil? Las tres instituciones son establecidas por Dios. Y Él dice que las tres son sus siervos. Cuando Él habla de que los gobernantes son sus siervos, porque no en balde llevan la espada para ejercer la venganza, que Él nos ha dicho a todos los ciudadanos que no nos venguemos a nosotros mismos, pero no nos va a dejar sin venganza. Simplemente que lo ha delegado en el gobierno a quien le ha dado la espalda para que nos vengue a los justos de las injusticias de los otros. Consecuentemente, para terminar con esta parte, si las tres instituciones son establecidas por Dios, ¿no dice en otra parte de la Biblia que lo que Dios limpió? Porque se lo dijo a Pedro. ¿Se recuerda cuando Pedro no quería comer porque venían animales inmundos? Y le dijo, no Señor, yo nunca he comido nada inmundo. Y el Señor le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Eso es lo que quiero decirle para terminar esta parte. Si Dios estableció al gobierno civil como una institución suya, la limpió. ¿Cómo se atreve entonces la iglesia a llamar a la institución gobierno civil inmunda? Pero es que estamos hablando no de la institución, estamos hablando de esos falsos, de esos corruptos. Escuche, en la familia hay padres de familia, hay esposos infieles, cónyuges infieles, sí. Que hay padres que se enseñorean de sus hijos o maltratan a sus hijos, sí. Entonces la familia es una basura. Ahí es la gente. Ok. En la iglesia hay los que se aprovechan de la piedad como fuente de ganancia, los que aprovechan la ignorancia de los lerdos y perezosos que no quieren estudiar la Biblia y los engañan y les sacan la plata y todo lo demás. Sí, entonces la iglesia es una porquería. ¿Se da cuenta? No podemos señalar la institución por las personas que están fungiendo en las instituciones. Tenemos que
respetar la institución y darnos cuenta que si se hace conforme a la dirección del manual, la pareja, el esposo y la esposa son una sola carne y son el uno para el otro hasta que la muerte los separe. Los padres enseñan justicia a sus hijos y les enseñan responsabilidad antes que derecho. Esa es la que enseña la Biblia. El gobierno civil, como ya lo mencionamos, va a defender a los justos y castigar a los malos. Y la iglesia se va a encargar de predicar el evangelio del reino de Dios, no su denominación ni sus creencias personales. Pero lo que Dios limpió, no lo llaméis inmundo. Muy bien, ese es el origen del gobierno civil. Dios es del gobierno en sí. Dios es el único que tiene autoridad y la delega en 5 esferas de gobierno en 3 instituciones. Y cada uno tiene su función, la veremos más detallada más adelante, pero hoy quería darles el comienzo del gobierno para que empiece a cambiar el entendimiento y ya no solo piense en las instituciones de gobierno. ¿Ok? ¿Preguntas o comentarios?